Guiones y guionistas, capítulo 412. Hoy vamos a ver cómo podemos aplicar el concepto de la pirámide de Maslow a un guión. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del piramidal mundo de los guionistas y el necesario arte de los guiones. ¿Qué necesita un guión según la etapa en la que esté? Muy bien, pues en el podcast de hoy vamos a ver qué es la pirámide de Maslow del guión. Es decir, cuáles son las necesidades que tiene un guión desde que surge la idea hasta que recibe un Oscar. Voy a adaptar el concepto de la pirámide de Maslow al mundo del guión. Bueno, a ver qué tal sale. Pero antes ya sabéis que no me puedo ir sin recordaros que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Que esto es una auténtica biblioteca universal del guión, porque bueno, está repleta de cursos de guión para trabajar los personajes, las estructuras, los diálogos, cualquier medio, cortos, documentales, cómics, lo que queráis, lo que necesitéis para aprender a ser guionistas, bueno, pues lo tenemos en la escuela, y si no, me lo pedís abajo en el epígrafe de votaciones de los cursos y yo os lo monto. De hecho, por ejemplo, me pedisteis un curso de guión teatral y aquí está un curso dedicado a la dramaturgia. En la clase de hoy, por ejemplo, nos detenemos a pensar en la importancia de la alusión en el hecho teatral, ¿no? Y lo vamos a hacer reflexionando sobre los conceptos de icono e índice. Unos conceptos que no solamente podemos aplicar al mundo del teatro, sino que también podemos utilizar a la hora de escribir guiones. Y el sábado continuamos con las reuniones de la comunidad de guionistas en Discord. Ya sabéis que tenemos ahí nuestro servidor privado solo para suscriptores. Y esta semana vamos a hacer en directo la creación de la idea de una serie. Hay varios de los guionistas suscriptores que se han juntado, han pensado una premisa, bueno, pues la vamos a desarrollar entre todos. Va a ser un encuentro, la verdad es que muy formativo, con una especie como de brainstorming grupal. Con lo cual, todos los que queráis participar en él, ahí nos vemos. A las 5 en España, que son las 12 en Argentina y Uruguay, las 11 en Chile, las 10 en México y Colombia. Bueno, ahí estaremos, en la Writers Room que lleva por nombre Aula Taller. Bueno, y en la introducción os he hablado de la pirámide de Maslow del guión. Pero, ¿qué es esto de la pirámide de Maslow del guión? No lo busquéis por ahí por internet porque vamos, algo que me he inventado yo, no la pirámide de Maslow, que se la inventó el señor Maslow hace ya muchos años y de hecho de ahí viene su nombre, sino cómo poder adaptar esto al mundo del guión. Porque para ver cuáles son las necesidades de un guión a lo largo de su vida, lo que se me ha ocurrido es asociarlo con la clásica pirámide de Maslow que establece una jerarquía de necesidades humanas. Bueno, pues si acaso hay alguien que no sepa qué es la pirámide de Maslow, bueno, directamente os remito aquí a la Wikipedia y os voy a leer el concepto. La pirámide de Maslow, o la jerarquía de las necesidades humanas, es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra Una teoría sobre la motivación humana, que es ya del año 1943, con lo cual, bueno, ya tiene lo suyo, ¿no? Y que, bueno, posteriormente ha ido ampliando. Esta teoría obtuvo mucha notoriedad en su momento, no solo en el campo de la psicología, sino también en el ámbito empresarial, del marketing, de la publicidad. Y Maslow lo que hace es formular en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, que son la parte inferior de la pirámide, los seres humanos van desarrollando necesidades y deseos más elevados, que es ya va subiendo por la pirámide a la parte superior. Y así sería en la vida de un guión. Según la pirámide de Maslow del guión, ¿no? Esta que me estoy aquí como medio inventando, según vas cubriendo unas necesidades más básicas relacionadas, como por ejemplo con la historia, vas a tener que ir cubriendo otras que tienen que ver con su venta, por ejemplo. Pero bueno, vamos al grano. Esta escala de necesidades se describe como una pirámide de 5 niveles. Los 4 primeros niveles pueden ser agrupados como necesidades de déficit, ¿no? Que lo denominaba así Maslow, ¿no? Y el nivel superior es el denominado de autorrealización, motivación de crecimiento o necesidad de ser. La idea básica es: solo se atienden necesidades superiores cuando se han satisfecho las necesidades inferiores. Es decir,
todos aspiran a satisfacer necesidades superiores. Pero las fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento ascendente en la jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas empujan las necesidades prepotentes hacia abajo en la jerarquía. ¿Qué quiere decir eso si lo aplicamos al mundo del guión? Pues básicamente que no pensemos en ganar el Goya sin antes haber pasado por las etapas de escritura y venta del guión. Todo tiene unas etapas que hay que ir pasando poco a poco. Eso no quiere decir que no tengamos sueños, ¿no? Ya sabéis que una frase que yo repito de vez en cuando es que hay que mirar a largo plazo y actuar a corto plazo. O sea que, bueno, obviamente está bien que pues soñemos con que algún día ganar el Oscar con nuestra película, ganar el Goya o lo que sea. Pero hay una serie de etapas, hay una serie de fases de la pirámide que vamos a tener que ir haciendo poco a poco para llegar ahí. Eso va a estar así, en el pico de la pirámide, en la parte más alta, pero vamos a tener que pasar las 4 etapas previas antes de llegar a ese pico de la pirámide. ¿Y cuáles son estas etapas de la pirámide de Maslow y cómo aplicarlas a la vida de un guión? Bueno, las primeras son las necesidades básicas, que son las necesidades fisiológicas básicas referentes a la supervivencia, es decir, la necesidad de respirar, la necesidad de beber agua, de alimentarse, de dormir, de descansar, de eliminar los desechos corporales, de evitar el dolor, la necesidad de mantener la temperatura corporal, ¿no? Pues eso, de abrigarte, ponerte un abrigo, de encender el fuego si hace frío, ¿no? O sea, básicamente lo que te mantiene con vida, ¿no? Al ser humano. Estas serían la primera base de las necesidades básicas de la pirámide de Maslow que tenemos los seres humanos. Y si lo llevamos al mundo del guión, ¿cuáles son las necesidades básicas de un guión? Bueno, pues para mí, básicamente tienen que ver con la historia que vamos a contar. Con los guiones contamos historias y toda historia tiene que tener ciertas características, como tiene que tener unos personajes que vivan un conflicto, estas historias van a tener que ser contadas por medio de un argumento que va a tener una trama o varias tramas que van a evolucionar narrativamente, ¿no? Dramáticamente, van a evolucionar desde un principio hasta un final. Y para que esta historia esté bien contada, pues también va a tener que tener una estructura básica que la sustente, ¿no? Entonces, esta sería la primera escala de la pirámide de Maslow del guión, en la que nos centramos en la historia, en conocer a nuestros personajes, en conocer los defectos, las necesidades, los objetivos, en desarrollar la trama, ¿no? Y haciendo esa trama una trama que tenemos que crear que tenga originalidad, que tenga interés. También pues tenemos que pensar en que esta historia va a hablar de un tema concreto, con un punto de vista propio, y así vamos a desarrollar la historia. Con lo cual, esta es la base de cualquier guión. Primero tenemos que pensar en la historia, y es en esta fase, ¿no?, donde probablemente escribamos la sinopsis, el tratamiento, ¿no?, y por medio del tratamiento, o el argumento, como queramos llamarlo, y esa será la necesidad básica de nuestro guión, una historia. La segunda etapa, la segunda escala, son las necesidades de seguridad y protección. Y surgen, según Maslow, cuando las necesidades fisiológicas ya están satisfechas. Y se refieren a sentirse seguro y protegido. Serían, por ejemplo, la seguridad física, es decir, pues asegurar la integridad de tu propio cuerpo, ¿no? Que no te peguen, que no te lesionen. También la de salud, ¿no?, que es decir, asegurar un buen funcionamiento del cuerpo. La necesidad de recursos, ¿no?, de seguridad de recursos, es decir, pues tener una casa, un dinero, un automóvil si te hace falta, etcétera. La necesidad de vivienda, de protección. Y bueno, por ejemplo, si hablamos de un guionista, en la vida de un guionista, estas serían las necesidades que tenemos que cubrir un poco pues para mantenernos vivos, ¿no?, para vivir nuestro día a día, ¿no? Que esto, como vimos en la encuesta que hicimos sobre los guionistas de Latinoamérica, si acaso no lo habéis oído todavía, bueno, os pongo un enlace porque hicimos un podcast donde lo contamos todos y contamos las consecuencias, contamos los análisis de esta encuesta. Bueno, la verdad es que en Latinoamérica la mayoría de los guionistas no consiguen vivir solo de los guiones y necesitan cubrir estas necesidades de las que estamos hablando, ¿no? La necesidad de eso, de tener un dinero,
una vivienda, una salud, bueno, pues todo esto lo necesitan cubrir con otros trabajos. Unas veces estos trabajos están relacionados con el mundo del guión, que puede ser, por ejemplo, enseñanza de guión, ya sea pues en secundaria o en universidades, o en talleres, en cursos, pero la mayoría de las veces no. Y cubren estas necesidades de seguridad y protección con trabajos que podríamos llamar alimenticios, ¿no? Y los ingresos como guionistas son complementarios. Y si nos preguntamos por las necesidades de seguridad en un guión, bueno, ya hemos visto que sin la historia no hay guión, pero una historia al fin y al cabo puede contarse en varios medios diferentes. Lo que da seguridad al contarla en un guión es el formato estándar de guión. Eso es lo que te permite que esa historia se cuente para el medio audiovisual con unos parámetros concretos. Porque, claro, gracias al formato de guión, al leerlo podemos ver cuándo empieza una escena y cuándo acaba, gracias a los encabezados. También sabes qué parte es la acción de los personajes y cuál está destinada a los diálogos, ¿no? Y todo gracias al formato de guión. Es lo que nos permite que cuando tú mires la página dices, bueno, vale, aquí ya sé que son los personajes, que están haciendo una acción, esto es que están hablando y lo estoy escuchando. Todo eso te lo da el formato de guión. Y además de que se respete el formato, bueno, pues también es importante que esté correctamente escrito, ¿no? A nivel sintáctico y ortográfico, ¿no? Porque esto lo digo yo siempre, ¿no? Me pasa a veces cuando veo guiones de alumnos y realmente tú cuando ves que tiene falta de ortografía o que no respetan el formato, todo esto, uno se pregunta, si no he puesto atención en estos detalles, que podríamos hablar de la segunda etapa del guión, ¿cómo sabemos que los ha puesto en la primera etapa, ¿no? Esta de la historia, de la elaboración de la historia. Al fin y al cabo son capas que se van sumando y como ya hemos visto, que vas pasando de una a otra hacia arriba, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tú tienes que ir complementando unas para pasar a otras, ¿no? Por eso yo siempre insisto, primero hacer un buen argumento, un buen tratamiento, para luego pasar ya a la etapa de escribir el guión, ¿no? Y ponerlo en el formato de guión. Si estás muy preocupado en cosas del formato, pero no has trabajado bien tu historia, al fin y al cabo eso luego se va a resentir. O sea, son capas que, bueno, en esta pirámide que van llevándote hacia arriba poco a poco y que tienes que ir haciéndolas paso a paso. Y en esta sección también podríamos incluir el estilo del guionista. Que, bueno, hay que recordar que el estilo en un guión no tiene el mismo sentido que en una novela, ¿no? En una novela, bueno, hay algo en la escritura y la redacción de palabras que tiene que ver mucho con la escritura de prosa que tiene que ver con ese medio. Pero un guionista tiene que saber redactar para mostrar la acción de sus personajes, también tiene que hacer diálogos pues que sean únicos, que sean interesantes, que no desvelen más de lo necesario, que sepan transmitir el subtexto. O sea, hay ciertas cosas de estilo que también estarían incluidas ahí en esta sección y que tienen que ver con la propia narración de los guiones audiovisuales. La tercera de estas etapas son las necesidades sociales o necesidades de afiliación, que son las relacionadas con nuestra naturaleza social, es decir, la función de relación, ya sea de amistad, de pareja, colegas o familia, la aceptación social. Para un guionista estas necesidades los confrontan a relacionarse con los demás miembros de la industria audiovisual. Porque, bueno, al fin y al cabo un guión no es como un libro y necesita de muchas personas y muchos recursos para convertirse en una película o en una serie. Por eso es fundamental tener y mantener relaciones y contactos que puedan ayudarnos a sacar adelante nuestros proyectos, ¿no? El famoso networking y los guionistas, de todo esto hablo mucho en el libro que ya estoy reescribiendo y que espero sacar el mes que viene. Porque para un guionista es tan importante saber cómo se escribe un guión como estas otras fases de cómo vender el guión y cómo integrarse y relacionarse con la industria. Y si analizamos estas necesidades desde el punto de vista de un guión, nos encontramos con la escala en que el guión sale de la computadora, sale del ordenador y se enfrenta a los demás. Hasta ahora en las primeras fases, que es la elaboración de historia y luego la articulación como guión y gracias al formato de guión y lo específico, bueno, pues ahora ya sale de nuestras manos y es el momento en el que pasamos nuestro guión, por ejemplo, a amigos, a compañeros para que nos den feedback. También es el momento en que se lo presentamos a mentores o a analistas, a consultores que nos ayuden a mejorar con las reescrituras o profesores si estás haciendo un curso.
también es cuando lo presentamos a concursos, a llamados, a subvenciones, que lo que te hacen es que, por un lado, te están probando sus posibilidades porque estás compitiendo con otra gente, con lo cual, bueno, si por lo que sea tu guión es ganador o es finalista, bueno, eso quiere decir que tiene cierta calidad, y además también le están dando visibilidad, y bueno, y luego premios, si hay dinero, o otro tipo de premios, o sea, como que realmente es una buena puesta a prueba, ¿no? Ya no solamente es el guión que me gusta a mí o se lo presento a algún amigo, sino directamente lo presento ante gente que no me conoce de nada y que encima lo pone a competir con otros guiones por el estilo, y bueno, pues si este guión consigue pasar fases y consigue ganar premios, es que merece la pena. Que lo contrario no es que sea verdad. O sea, no ganar no quiere decir que tu guión no merezca la pena, pero sí que por lo menos si es finalista y es ganador, es que tiene algo. Y también es en esta etapa cuando lo movemos por productoras o se lo enseñamos a directores para que se sumen al proyecto, ¿no? Es el momento de eso, de que nuestro guión tenga una presentación oficial ante el mundo y busque los recursos necesarios para que se ruede y para que el proyecto se haga. La cuarta etapa son las necesidades de estima o reconocimiento. Y aquí Maslow describió dos tipos de necesidades de estima, una alta y otra baja. La alta estima concierne a la necesidad del respeto a uno mismo e incluye sentimientos tales como la confianza, la competencia, la maestría, los logros, la independencia, la libertad. Y la estima baja concierne al respeto de las demás personas, la necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria e incluso dominio. Y la merma de estas necesidades se refleja en una baja autoestima e ideas de inferioridad. El tener satisfecha esta necesidad apoya el sentimiento de vida y la valoración como individuo y profesional, que tranquilamente puede escalonar y avanzar hacia la necesidad de autorrealización, que es la última. Pues la necesidad de autoestima es la necesidad del equilibrio en el ser humano, dado que se constituye en el pilar fundamental para que el individuo se convierta en la persona de éxito que siempre ha soñado o en un ser humano abocado hacia el fracaso, el cual no puede lograr nada por sus propios medios. Para un guionista llegar a esta escala obviamente le supone ganarse la vida con su oficio y tener reconocimiento por ello. Y para un guión, ¿qué es el reconocimiento para un guión? Pues obviamente no hay mayor reconocimiento que es que sea firmado, que consiga todos los recursos de personas, recursos económicos, todo, y se consiga grabar. Porque no basta con ganar concursos o recibir halagos, qué maravilloso guión. O sea, un guión tiene que ser rodado y plasmado en la pantalla. Los personajes como que tienen que cobrar vida gracias a los actores y todos los miembros del equipo tienen que hacer su trabajo para que la historia se cuente. Esa es la auténtica realización para un guión, ¿no? Porque no se nos tiene que olvidar que el guión es una herramienta y aunque obviamente también tiene un valor por sí mismo, incluso también puede ser hasta publicado como libro, o sea, el fin de un guión es ser rodado, con lo cual, para que consiga autorrealizarse un guión, si es que ese concepto se podría dar, bueno, pues obviamente va a tener que ser filmado y exhibido. Y por último, esta quinta etapa, que es la autorrealización, que este último nivel es algo diferente, ¿no? Y Maslow utilizó términos para denominarlo como motivación de crecimiento, necesidad de ser y autorrealización. Y es la necesidad psicológica más elevada del ser humano, y se halla en la cima de las jerarquías, y es a través de su satisfacción que se encuentra una justificación o un sentido válido a la vida mediante el desarrollo potencial de una actividad. Y se llega a esta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados y completados, o al menos hasta cierto punto. Como guionista, llegar a esta etapa, bueno, pues te supone contar las historias que quieres, ¿no? Independientemente, yo creo que de lo que opine la industria, los espectadores, da igual, ¿no? Este sentirse realizado como creador es algo que suele ir ligado muchas veces a guionistas que también son directores y que consiguen tener el control total de sus producciones. ¿No? Leí hace poco un poco de Orson Welles, ¿no? Todo esto, cómo se tiraba años y años para poder hacer las películas que quería fuera de la industria, rodando, pidiendo favores a amigos, hacía trabajos de actor para ganar dinero, pero al final él sí que, como creador, se autorrealizaba totalmente porque hacía lo que quería. No se dejaba presionar por nada ni nadie. Y en este caso creo que un guión consigue esta autorrealización cuando traspasa la pantalla y recibe la aprobación de los espectadores, ¿no?
cada proyecto a su nivel. O sea, no te estoy hablando de que ya como ganar el Oscar, ¿no? O sea, unos proyectos van a recibir esta autorrealización llenando la sala masivamente, ¿no? Si tú haces una película comercial, bueno, pues tú lo que quieres es que lo vea cuanta mayor gente posible, ese es el objetivo. Otros a lo mejor lo que quieren son recibir buenas críticas, ¿no? Otros a lo mejor lo que quieren es exhibirse en muchos festivales, tú haces un corto y bueno, ya sabes que no vas a ganar mucho dinero, ya sabes que no vas a llenar cines, ¿no? Pero sí que quieres que lo vean cuanta mayor gente posible, con lo cual, bueno, que lo vean, que se mueva por el mundo entero, y luego ya si gana algún premio, pues bueno, pues también, obviamente eso va a ser una muestra de aprobación, ¿no? O sea, cada producto va a medir el éxito de forma diferente, pero para que un guión llegue a ese nivel de autorrealización, tiene que recibir algún reconocimiento por parte de quien lo ve, ya sean de espectadores, de críticas, de jurados, bueno. No se nos tiene que olvidar que, bueno, que el fin último cuando uno realiza una obra audiovisual es que lo vea la gente. Y, ¿por qué no? Que le guste, ¿no? Porque al fin y al cabo no hacemos cosas para que no le guste a la gente, ¿no? Una cosa es que digas, bueno, no quiero ir a un público masivo, estoy buscando otro tipo de público, más de nicho, quiero contar tal, pero bueno, al fin y al cabo todos queremos que nuestras historias pues lleguen a la gente, les emocionen, les gustan, les impacten, como yo con este podcast, por ejemplo, ¿no? Terminamos así con esta reflexión y agradeciéndoos como siempre por vuestros comentarios y por vuestras valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube, Spotify, también se puede ver en Amazon Music, también se puede escuchar en Amazon Music, bueno, estamos en todos los lados. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!